Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Seguimos con el ciclo de conferencias dedicado al historiador Alfonso Escuadra. En anteriores encuentros, Alfonso nos acercó a la presencia de marinos españoles en la Fuerza Naval Alemana y también conocimos las negociaciones para la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial a través de la correspondencia durante muchos años secreta entre Francisco Franco y su ministro Ramón Serrano Súñer. Hoy estaremos presentes en Hendaya. Seremos testigos del encuentro entre Francisco Franco y Adolfo Hitler. Descubriremos que no todo lo que creíamos saber era cierto y lo cerca que estuvimos de implicarnos en la guerra más importante del siglo XX. No va a ser el último capítulo, ya que tenemos dos historias más, pero eso será otro día. Alfonso Escuadra Sánchez es historiador, está especializado en temas de la Segunda Guerra Mundial, miembro del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños. Sus trabajos se han difundido a través de un buen número de artículos, ponencias, comunicaciones y una decena de libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas. Además, ha colaborado con varias productoras de televisión, tanto nacionales como extranjeras, en la realización de documentales. Y a partir de ahora, iniciamos nuestro viaje por la historia. Alfonso, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Arturo. Encantado de estar otra vez con Armada Cantabria, paseándonos por la historia y en especial cuando se trata de un momento culminación de todo un proceso y verdaderamente clave. En su día, cuando se produjo la revisión histórica en los años 90 de los años de la Segunda Guerra Mundial y el papel jugado por España, se llegó a decir que a restar importancia al momento de la entrevista y cargarlo en las negociaciones llevadas a cabo por Serrano Suñer en Berlín. Pero en Hendaya se culminó ese proceso. Y allí lo que se trató y lo que se decidió fue de primerísima importancia, de tal suerte que llegó a condicionar gran parte de lo que fue el papel desempeñado por España durante la guerra y con unas consecuencias que sorprendentemente llegarían más cerca de nosotros de lo que en un principio se pudiera pensar. Basta recordar, por ejemplo, que no hace apenas unos meses todavía se publicaban titulares en la prensa referidos a la entrevista en la que se hablaba de que en Hendaya había habido un diálogo de sordos, de que en realidad no se había llegado a ningún compromiso, de que ambos personajes, tanto Francisco Franco como Adolf Hitler, los principales protagonistas de la entrevista, se habían encontrado, habían tenido un encontronazo dialéctico, por decirlo de alguna manera, pero se había salido sin ningún compromiso. Cuando uno entra en el análisis de la fuente, va uno dándose cuenta de que desde luego es cierto ese dicho que sostiene que la hierba desde lejos siempre se ve más verde. Cuando uno se va acercando, se entran en todos los matices y se va planteando una situación que difiere en muchos sentidos de la que se ha venido difundiendo hasta ahora. Yo me alegro de eso porque, por fortuna, eso convirtió la investigación de uno de mis últimos trabajos en un viaje apasionante a nuestro pasado y en el que se cuajaron tesis verdaderamente, yo creo que bastante rompedoras. Por eso, de ahí que ese trabajo tuviese que estar sólidamente documentado. Cuando se trata de la entrevista de Hendaya, hay que empezar hablando del tema de la fuente. Ya eso en sí se podría dar una charla exclusivamente sobre eso, pero vamos a ser muy simple y decir que respecto a la entrevista de Hendaya hay una serie de fuentes fundamentales. En primer lugar está el acta alemana. El acta alemana tiene una particularidad, que se conserva solamente un 30%. Se conserva la parte de los primeros saludos protocolarios y la intervención de Hitler. Pero a partir de la intervención de Franco, los folios en los que se recogía esa intervención han desaparecido. Eso ya resulta curioso, porque se ha destruido al final de la guerra, tal vez en un incendio selectivo, donde se pierden una serie de páginas, pero las otras no. Ya de por sí resulta curioso. Sería cuestión de entrar a fondo en ese tema. Y luego hay una supuesta acta española que viene firmada por el Barón de las Torres,
que actuó en la conferencia como traductor por parte española, pero que no es en sí un acta, es un reflejo de las conversaciones que Barón de las Torres hizo después y que tiene da la impresión de ser un documento redactado ad hoc para servir a los objetivos del momento en que se redactó. No es propiamente un acta, el acta alemana sí, pero está mutilada. Y luego están las memorias de los participantes, las memorias de Schmidt, donde recoge el acta. Se dice que Schmidt, bueno, él pertenecía al jefe de gabinete de von Ribbentrop, él no estuvo presente en el salón donde se celebró la entrevista, pero sí fue el que redactó el acta alemana. Lo estuvo como traductor en la entrevista, pero sí estuvo presente en Endaya y fue el que redactó el acta de la cual se conserva un trozo. Luego están las memorias de Serrano y luego están diferentes apuntes, diferentes recuerdos de miembros de la delegación. Eso hace que para precisar los contenidos y ir apartando un poco las trampas que algunas de estas fuentes plantean al investigador, especialmente en lo que se refiere a la denominada acta española, hay que tener un buen conocimiento del contexto y es de una ayuda inestimable para saber la significación de lo que se planteó allí, conocer la documentación militar relativa a ese momento. Me refiero concretamente a todos los preparativos que estuvieron relacionados con la operación de Gibraltar, que al fin y al cabo es la razón última que movió la negociación con Serrano y que movió la entrevista de Endaya y que movió, porque no en vano, todo estaba motivado por el interés de Alemania en contar con España para dar una solución estratégica al conflicto, sacando a Inglaterra de la guerra con una derrota propiciada por una acción, una operación alemana en Gibraltar, hispano-alemana en Gibraltar. Pero luego hay también una serie de documentos que resultan fundamentales, que son las actas de las reuniones que en la misma estación de Endaya mantuvieron, o de la reunión que mantuvieron Serrano Suñer y Ribbentrop, donde se precisaron los términos del acuerdo. En cuanto al contexto en el que se desarrolló, decir que no era más que Endaya es la culminación, como decíamos antes, de un proceso que se inicia con el ofrecimiento que se hace a través del general Vigón en un primer momento, cuya expresión está en una carta de Franco a Hitler que Vigón entrega el 16 de junio y donde, a la vista de lo que ha ocurrido con Francia, de una derrota que parece inminente, o de una derrota francesa y de una posible salida de Gran Bretaña de la guerra negociada con Alemania, Franco da un salto adelante en ese momento y propone prestar a Alemania los servicios oportunos siempre que se tengan en cuenta sus aspiraciones territoriales, sus ambiciones territoriales. Esa carta viene después refrendada por un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español donde eso se ratifica. Ese ofrecimiento no es en su momento atendido, pero sí, cuando la resistencia británica se hace evidente, sí se genera un interés alemán por la entrada en la guerra en España, porque el Estado Mayor alemán ya ha decidido que la única opción en aquellos momentos para poner en práctica, una de ellas, aparte del desembarco, una alternativa al desembarco en las islas para poner en práctica en aquellos momentos, es una operación contra Gibraltar, para lo cual es necesaria la ayuda de España. Serrano Suñer, como bien ha comentado antes Arturo, negocia los términos de esa posible, en qué condiciones se hubiese España incorporado a la guerra, pero todo se había quedado en el aire por el denominado efecto Dakar y ese protocolo que debería de haber traído Serrano Suñer, ese protocolo de alianza por 10 años que Franco acepta en una de las cartas que le remite a Berlín, se queda en esos momentos en el aire. Y lo que debería haber sido una reunión simplemente para ratificar lo que ya estaba negociado, se convierte en parte esencial de una negociación que está en el aire y que todavía no se ha ultimado. Esa es la trayectoria que lleva hasta la estación de Endaya. Y para Alemania hay que tener en cuenta que el desplazamiento que Hitler se desplace y cruce medio continente para llegar hasta Endaya
es una buena muestra de la importancia que le daba a ese encuentro. Ese encuentro que no era el único que iba a tener en ese viaje. Recordemos que cuando Serrano estaba en Berlín, la resistencia francesa frente a un intento de ocupación británica de Dakar hace que se abra la perspectiva de una posible colaboración con Francia. Y ese aspecto se quiere explorar en este viaje, no solamente explorar, sino se quiere cerrar con Francia. Por eso la entrevista de Endaya está encuadrada en dos entrevistas importantísimas también, las dos celebradas en la ciudad de Montois, en Francia, la primera de ellas con el jefe del gobierno francés, con Laval, y la segunda con el mariscal Pétain. La primera de planteamiento y la segunda para cerrar con Pétain un acuerdo con Francia. Eso hubiese llevado a la idea de la gran coalición antibritánica que pretendía realizar Alemania, donde la clave era, para conseguirlo, atender a las aspiraciones españolas, pero teniendo en cuenta también no desilusionar a los intereses franceses. Ese era el planteamiento y la gran jugada que se pretendía aquí. Como en todos los detalles importantes, y todavía fijaos que todavía no entramos directamente en lo que es el contenido de la conferencia, hay detalles menores que, claro, en los grandes momentos hace que los detalles pequeños pues cobren su protagonismo especial. Y referido al tema de Endaya, hay un aspecto recurrente, que es el retraso de Franco. El retraso con el que Franco llega a Endaya. Se ha especulado mucho, que si era intencionado, que si no era, que si era un retraso de 8 minutos, si era un retraso largo, etcétera, etcétera. Y que eso podría, en cierta forma, haber condicionado el inicio o la actitud que los intervinientes pudieran tener en la conversación, en la importante conferencia de Endaya. Hay que tener en cuenta que, en principio, en lo que eran los momentos en que se celebró la conferencia y en los comunicados que se hicieron después, no hubo ningún retraso para nadie. En los comunicados oficiales no se hablaba de retraso, se hablaba que todo se había sucedido tal como estaba planificado y que se había llegado con tremenda puntualidad. En realidad, Franco llegó a Endaya con un retraso que, por mucho que Serrano se empeñe en lo contrario en sus memorias, fue de 40 minutos. Y por una cuestión muy sencilla, porque hubo un error de protocolo a la hora de planificar el viaje. Cuando se da la hora de la cita en Endaya, el servicio de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán plantea una hora, pero el que recoge esa información, al transmitirla al servicio de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores español, no tiene en cuenta si la hora que le han dicho los alemanes es hora alemana u hora española. Con lo cual, teniendo en cuenta el desfase que había horario en aquel momento, España tenía una hora de diferencia en aquel momento con el horario que regía en el resto de Europa, incluida en la Francia ocupada, hace que mientras Franco llega a Endaya supuestamente con un cuarto de hora antes, al tratarse de la hora alemana, lo que había llegado era con 40 minutos de retraso. Eso es un pequeño detalle, pero lo que sí es cierto es que cuando Franco llega a Endaya no es consciente de que haya ese retraso y la conferencia se inicia sin que nadie haya hecho alusión al mismo. Luego eso se arregla in situ, no en vano estaba el delegado de prensa del Reich allí y el director general de prensa español, y nada trasciende. El resto es un absoluto mito. Tanto Schmidt en sus memorias como Espinosa de los Monteros en unas cartas que envía Franco a finales de año confirman que todo se debió a un error de protocolo basado en la diferencia horaria entre los dos países. Y el propio Franco llega en cierta ocasión a afirmar, ya muchos años después de la guerra, que efectivamente todo se había tratado de un error de hora. O sea que cuando dice Serrano, a nadie se le hubiese ocurrido en un momento tan importante llegar con retraso. Y luego está el tema del sistema de seguridad, de quién se hacía cargo del sistema de seguridad que imperaba en Endaya en la celebración de la entrevista. Y digo esto porque se ha venido relacionando la visita previa de Serrano Suñer a España
como preparación de la seguridad que iba a imperar durante el encuentro. La visita de Himmler a España fue una visita puramente protocolaria. Nadie de los que le acompañaba tenía nada que ver con el servicio de seguridad encargado, que se hubiese tenido que encargar en este caso de ello. Eran acompañantes, eran médicos, ayudantes y servicio interno de seguridad del propio Himmler, y no tuvo absolutamente nada que ver con lo de Endaya. Pero más aún, Endaya estaba en la zona de ocupación alemana y la autoridad máxima en aquel territorio era el ejército, y de todo se ocupó el ejército, de los diferentes anillos de seguridad que se establecieron en torno a la estación de Endaya. Se ocupó el ejército, salvo el último anillo, que era el que rodeaba personalmente a Hitler mientras estuvo en la estación, que se ocupaba el propio servicio de seguridad del cuartel general del Führer. Así que la visita de Himmler a España no tuvo absolutamente nada que ver con la preparación del sistema de seguridad que imperó en Endaya. Lo que conocemos de la entrevista, bueno, me gustaría contar un pequeño detalle para que se vea cómo a veces la falta de precisión hace que se transmitan una serie de mitos en torno a hechos importantes como este. Habló en su día, Keitel se refirió en su día a los fusiles oxidados que tenía la Guardia Española. Y yo no sé por qué motivo eso se ha ido repitiendo, y a veces lo encuentra en un manual, en otro, en un libro, en otro, basándose en las fuentes de Keitel. Basta ver las imágenes del Wochenschau, estamos ya situándonos en la misma estación de Endaya, y nos damos cuenta que la guardia que estaba allí, lógicamente, al tratarse de Endaya, estar en la zona de ocupación alemana y ser los alemanes los anfitriones, la guardia es una guardia alemana, concretamente perteneciente a la 11 División de Infantería, que eran prusianos del este. O sea que eso de los fusiles oxidados de la Guardia Española no es más que un mito, que una leyenda sin ningún soporte. ¿Quiénes participaron realmente? ¿Quiénes estuvieron sentados en la mesa de Endaya? Estuvieron Franco y Hitler, evidentemente, los dos ministros de Asuntos Exteriores y dos traductores. El traductor español, Luis Álvarez de Estrada y Luque, y el traductor alemán, Gross, al que, gracias a las imágenes que existen de él con las condecoraciones que lleva y comprobando los listados de las condecoraciones, se puede precisar que se trata de Rudolf F. Gross. Esos fueron las 6 personas que se sentaron en el coche salón de Endaya cuando se corren las cortinillas, que es la última imagen que vemos en el Wochenschau, y empieza la conferencia. Conferencia donde lo que se iba a culminar era esa negociación para la entrada, para determinar en qué condiciones España iba a entrar en la guerra y plasmarlo documentalmente. El planteamiento español, el que realiza Franco tras los primeros saludos, es relativamente sencillo. Franco habla de una unión espiritual que siempre ha habido entre España y Alemania, que se ha recordado durante la Guerra Civil con esa camaradería de armas que se ha establecido durante el conflicto civil, y que en realidad desde la entrada de Alemania en la guerra, España ha venido apoyándola. En primer lugar, desde la neutralidad, porque en las circunstancias, porque en las circunstancias en las que España se encontraba no podía realmente hacer otra cosa. Pero esa neutralidad ha sido siempre muy benevolente hacia Alemania. No hemos podido hacer prácticamente nada más. Hemos hecho lo que hemos podido, y una de las cosas que pone encima de la mesa es los sistemas de fortificaciones que se están levantando tanto en el campo de Gibraltar como en los Pirineos, prueba del compromiso que existía, de esa predisposición a apoyar en este caso al eje, tanto Italia como Alemania. Podía haberse extendido y haber hablado de la red, de las facilidades que se le daba a la red del Abwehr, por ejemplo, entre otras cosas, o al apoyo que se le daba a las actividades de sus servicios propagandísticos también en España. Pero bueno, había una especie de unión espiritual. Ahora ya se iba a plantear otra cosa. Se vuelve a reiterar ese ofrecimiento de esa predisposición a intervenir en la guerra,
para lo cual necesita varias cosas que ya se han planteado. La ayuda militar, que se está planteando a través de Canarias directamente, una ayuda económica, que ya Serrano ha avanzado en la negociación y está prácticamente cerrada, y un plazo de preparación lógico previo a la entrada en sí, a producirse la entrada en la guerra. Pero luego pide un premio. Y ahí es donde venían los problemas. Recordemos, remito a lo que fueron la reconstrucción de las negociaciones sostenidas por Serrano en Berlín. Las aspiraciones españolas, una vez cinceladas durante esas conversaciones, quedaron en la parte francesa de lo que era el protectorado y una ampliación también por el sur de la colonia de Río de Oro y de la parte que unía esa posesión española con el propio protectorado lo que eran los territorios del protectorado francés. En suma, territorios en el norte de África, pero pertenecientes a Francia, y ahí es donde había venido el conflicto. El planteamiento alemán es decir que la guerra está prácticamente ganada, que Gran Bretaña está en las últimas, que no se ha llevado a cabo la invasión porque la Luftwaffe no ha podido dominar el cielo de Gran Bretaña, pero no porque no tenga fuerza para hacerlo, sino porque las circunstancias meteorológicas, se alude directamente a la meteorología, se lo han impedido. Pero eso no es óbice para obtener la victoria sobre Gran Bretaña, porque lo mismo que ocurrió con Francia, que se retrasó unos meses, el inicio de la operación, una serie de meses. Una vez llegada la primavera, se inició la ofensiva y se venció. Ahora mismo Gran Bretaña está bajo acoso desde el aire y también desde el mar, no solamente por la presión de los submarinos, sino por una serie de unidades menores que actúan desde el canal y que están afectando a su tráfico marítimo y a la infraestructura económica de Gran Bretaña. Y después les recuerda que Gran Bretaña tiene solamente dos esperanzas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Alemania presume de tener un poder militar suficiente. Algunos han querido ver en esa enumeración del poder militar alemán una especie de ultimátum, una especie de amenaza. No existe tal amenaza porque lo mismo que le dice a Franco le dice a Mussolini y le dice a otros dirigentes de países vinculados con el eje, incluso le menciona las mismas cifras. No había una amenaza, no le estaba amenazando con las divisiones Panzer que fuesen a invadir a España y que por eso estábamos presionados. Eso es un argumento absolutamente falaz. Estaba presumiendo que tenía fuerza suficiente para sostenerse en el este, que cualquier peligro que pudiera venir de la Unión Soviética estaba controlado. En aquel momento todavía estaba vigente el pacto germano-soviético, y que respecto a Estados Unidos acababa de firmar, debemos recordar que mientras estaba Serrano Suñer en Berlín, se firmó el pacto tripartito, Italia, Alemania, Japón, y que, claro, Estados Unidos tenía que tener presente lo que era la amenaza o el poderío del imperio japonés en el Pacífico, y que eso aplacaba sus posibles veleidades intervencionistas en Europa. O sea que la guerra estaba prácticamente ganada. Sí, existía la posibilidad de que el gobierno británico huyese a Canadá y siguiese una resistencia, pero lo que era la victoria continental en Europa lo daba prácticamente por hecho. Pero todo esto se obtendría, esa victoria, después de una guerra larga, de un desgaste que pudiesen efectuar los submarinos, la presión que se estaba haciendo sobre la economía británica, pero que con la posibilidad de la participación de España, la victoria se podía conseguir a cortísimo plazo. Y para ello había decidido emprender ese viaje, ir a esta Hendaya, entrevistarse con Franco y también con Petén, y cerrar una gran coalición. La idea de la gran coalición de la que hemos estado hablando. Porque hacían falta para eso dos cosas, para esa gran coalición. En primer lugar, que Francia siguiera resistiendo en sus colonias y que se prestase también a forzar la derrota de Gran Bretaña. No hay que olvidar que el ataque a Dakar se vino seguido de los dos mayores bombardeos que sufrió Gibraltar durante la guerra, que no fueron ni aviones alemanes ni aviones italianos. Los dos grandes bombardeos los protagonizaron aviones franceses. Aquí cerca de donde me encuentro, se produjo el escenario, junto a otro caso de Dakar, por ejemplo, el caso de Mess el Kebir,
Pero aquí se escenificó el enfrentamiento bélico entre los que habían sido los antiguos aliados con esos bombardeos. O sea, solamente tendría que dar un paso más. Francia estaba a punto de eso. Esos bombardeos se localizan, están fechados el 24 y el 25 de septiembre. O sea, hacía apenas unas cuantas semanas. O sea, que en primer lugar había que conseguir la colaboración de Francia. Francia se sumara al esfuerzo de guerra contra Gran Bretaña. Y luego, la otra cuestión que debía conseguir era la entrada de España en la guerra. Realizar la operación de Gibraltar y con ello no solamente privar a los británicos del punto esencial de apoyo de su flota en todo lo que era el Mediterráneo occidental, hasta Malta, sino que si eso se combinaba además con el triunfo de la ofensiva italiana sobre el canal de Suez, pues significaría que convertir el Mediterráneo en un lago del eje. Pero es que además, si eso se plasmaba así, se podría establecer ese gran sistema de defensa del hemisferio occidental que hubiese hecho prácticamente imposible un desembarco como el de Normandía. Ese era un poco el planteamiento que tenían con el que Alemania tomó el tren, el América, donde venía el cuartel general de Hitler, y partiendo de Berlín llegó hasta la estación de Hendaya y que luego le planteó a Franco en los preliminares de la entrevista. Todo eso está contenido en la parte que se conserva del acta de Hendaya. Para conseguir esto, pues a Francia, para conseguir la colaboración de Francia, a Francia había que asegurarle que no iba a sufrir mermas importantes en su imperio, que iba a mantener un imperio colonial a la altura del que había poseído. O sea, no considerarla ya, a pesar de que había sido una de las dos potencias que había declarado la guerra a Alemania, considerarla dentro del sistema que estaba montando el eje y tener, por lo tanto, un buen trato en lo que era la conferencia de paz que debía poner fin a este conflicto. Con Francia ya se había planteado de que, desde luego, como declarante de la guerra, iba a sufrir una serie de mermas, sobre todo aquellas partes de su imperio colonial que habían sido antiguas colonias alemanas o territorios que eran ambicionados por Italia. Pero además también se tenía la idea de plantearle de que también tendría que tener en cuenta intereses de un país más. Y ese país se mencionó explícitamente, ese país era España. Y a España, pues, ya lo había dejado claro Serrano y lo iba a reiterar Franco. A España había que asegurarle las aspiraciones territoriales. Entonces, ¿cómo se le daba combinación si esas aspiraciones territoriales se realizaban a costa de Marruecos, del Marruecos francés esencialmente, de la zona de Orán y tal? ¿Cómo se podía combinar ambas intenciones, ambos objetivos? La clave era la siguiente. Es decir, Francia cederá territorio a España en África en la misma cuantía que el eje le compensará por esos territorios a costa de Gran Bretaña. O sea, todo se basaba en que una vez Gran Bretaña fuese derrotada, en el futuro tratado de paz se reconocerían las aspiraciones españolas, o sea, habría una cesión de territorio francés a España, por lo cual Francia sería compensada a costa de Gran Bretaña. Ese era el planteamiento. Después veremos el gran problema que surgía con este planteamiento. Y la última parte de la intervención, la larga intervención de Hitler, fue hablar de la operación de Gibraltar, que afirmó que militarmente no tenía ningún problema, se trataba de una operación rápida, que apenas iba a durar 36 horas, siempre, por supuesto, contando con la colaboración de España, de ahí que estuviesen allí sentados. Y lo más curioso es que la intervención siguiente de Franco está completamente de acuerdo con el planteamiento que acaba de hacer. Pero hay una pega. La pega es que Franco no quiere entrar, lo que en frase suya, no entrar en la guerra por nada. No podemos entrar en la guerra por una especie de pagaré. Nosotros queremos
unas garantías. España, les recuerda, España desea una garantía firme de qué territorio exactamente va a recibir en África. Y luego hay otra cuestión que se nota también aquí, que tiene un gran interés en no precipitar la entrada de España en la guerra, de no precipitarse al momento que fuese más conveniente para España. Y eso se nota, se percibe, porque Franco echa mano del mismo argumento, de la misma teoría que había hecho Vigón en su momento y que había hecho Serrano anteriormente, que es plantearle la teoría de las dos puertas y decir que siendo consciente de la importancia que tiene la operación contra Gibraltar y que es pues, la antesala de la expulsión de los británicos en el Mediterráneo, pero les recuerda lo que hablábamos de esa teoría de las dos puertas, que el Mediterráneo tiene dos puertas. Una es Gibraltar, la otra es Alejandría. Y que, bueno, que todavía se puede ganar, él hacia sus adentros pensaría, se puede ganar algo de tiempo en tanto el eje no sea capaz de tomar posesión de Alejandría, que debe ser la primera operación, y dejar la de Gibraltar para una segunda parte. Y el resto de la intervención de Franco, y es necesario hacer mención a ello, se va a referir cuando Alemania da la impresión de que no le puede concretar qué territorio exactamente le va a ceder, porque todavía no está en posesión de los territorios británicos con los que compensara Francia, o sea que la idea era dejar esa promesa de territorio formulada de forma vaga, de forma en el aire. Pues Franco se dedica, tal vez posiblemente poco molesto con esa actitud, a recordarle todos los créditos españoles que existían sobre las zonas que ambicionaba, sobre el Oranezado, sobre el Marruecos, el protectorado de Marruecos, sobre la ampliación de la colonia de Río de Oro, y lo hace de una forma exhaustiva, según Serrano, pormenorizada, y claro, teniendo en cuenta que todo lo que decía, y erudita también, porque era un gran conocedor de lo que estaba hablando, teniendo en cuenta que su exposición tenía que ser traducida, eso convierte toda esa argumentación en algo un tanto complicado, tedioso, cansino quizás, para Franco. Ahora, tampoco se puede dar mucho crédito a que se produjera lo que muchas veces Franco Serrano sostuvo, de que Hitler llegó a bostezar, a cansarse y nada de esto. Lo único que él dice en principio en su memoria, eso fueron añadidos a posteriori, pero en sus memorias sí dice que fue una exposición tediosa y cansina, que en cierto momento incluso Hitler llegó a terciar en un par de ocasiones, pero que no le quitó intensidad al planteamiento que estaba haciendo. O sea, le dejó muy claro que para que España entrase en la guerra necesitaba un compromiso firme de qué territorio iba a recibir España por ese servicio. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de la ayuda militar, que ya se estaba negociando, ni se estaba hablando de la ayuda económica tampoco, ni tampoco de ese plazo. Se estaba hablando exclusivamente de las garantías de qué territorio España iba a recibir por su entrada en la guerra, que no tenía otro motivo que hacer posible esa operación conjunta hispano-alemana para tomar Gibraltar. De todas maneras, Hitler se mantiene firme en esa fórmula. No podemos decir concretamente qué territorio de Francia vamos a ceder a España, porque eso pondría en peligro la negociación con Francia, porque existe una posibilidad, que es que se produzca algún tipo de filtración de lo que hayamos pactado, y eso haga saltar por los aires toda la estrategia que tenemos preparado para esa gran coalición. Y la parte final de la entrevista es un protocolo, un documento que entregan los alemanes, un borrador de protocolo de alianza militar,
que no se le puede dar el tono de ser un ultimátum, de ser una descortesía, porque recordemos que era lo que Serrano pretendía haberse traído de Berlín, lo que se había quedado en el aire de Berlín, en la negociación de Berlín. Entonces, la conversación termina con esa entrega del protocolo. Claro, al término de la entrevista hay unas fotos donde se ve a Franco regresando al tren que había llevado hasta Hendaya, el break de obras públicas, que al pobre se le han echado la culpa de ese supuesto retraso, pero si uno estudia desde la locomotora hasta los vagones, se da cuenta que fue un tren, quizás estuviese un poco anticuado, pero desde luego cumplía perfectamente la función y tenía un aspecto digno para servir al protocolo diplomático. Es más, la locomotora que arrastraba el tren se la vio poco después arrastrando convoyes de 20 o 30 vagones con los soldados de la división que regresaban de Rusia, y en aquel momento de Hendaya arrastraba solamente de 3 vagones. O sea que cuando regresó a ese, que el tren era perfectamente adecuado para lo que funcionaba y que no afectó en absoluto a ese supuesto retraso, no tenía nada que ver, que ya hemos visto que era por razones protocolarias. Pues bien, cuando Franco regresa allí hay una fotografía. Se ve a Franco acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y de Serrano Suñer y de un oficial de seguridad de la SS, y se le ve sonriente. Sin embargo, en la entrevista, ambos líderes habían salido bastante descontentos de lo que había sido el desarrollo de la entrevista. Franco porque veía esa pretensión, de hecho se lo dice a Serrano después en las conversaciones que tiene con él, dice, ellos, los alemanes quieren que entremos en la guerra a cambio de nada. Dice, nosotros no vamos a suscribir ningún compromiso hasta que no tengamos por escrito que las compensaciones territoriales que vamos a recibir. Porque claro, después cuando ya llegue la paz, pues ya veremos si nos dan lo que nos prometen o no nos dan. Yo quiero una cosa por escrito. Y Hitler pues, iba también un tanto descontento con el desarrollo de la entrevista, por lo que él consideraba que eran unas aspiraciones excesivas y una incomprensión por parte de Franco del gran problema que tenía ese momento. De hecho, Hitler se llega a referir en cierto momento a que el gran peligro dentro de esa perspectiva tremenda de victoria que hay con Francia derrotada, con Inglaterra arrinconada, con el pacto tripartito que se acaba de firmar, con países que se quieren sumar a esa alianza militar del tripartito, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia. Pues dentro de esa perspectiva, Franco no se avenga al planteamiento que le está haciendo Alemania. En fin, los dos líderes estarían descontentos. Ahora, eso no quiere decir que el resultado de la conferencia quedase en nada, ni quedase en un enfado, ni quedase en un diálogo de sordos. Después del encuentro entre los dos líderes, se reúnen Serrano Suñer y Franco, y hay en el tren, y Franco le da una serie de directrices a Serrano, porque está claro que se va a trabajar con el protocolo, que hay una voluntad de entrar en la alianza militar con Alemania, pero que hay unos intereses aquí que defender que tienen que seguir abiertos. Entonces, después de la entrevista importante, la de los líderes, la decisiva, está el pulir los detalles y el culminar la negociación y llevar a buen puerto ese acuerdo, ese borrador de acuerdo que se ha planteado, darle solidez. Y eso lo van a hacer ya los ministros. Por eso, después de la entrevista, Franco-Hitler, en la misma estación de Hendaya, en el tren del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, hay una entrevista entre Serrano, Suñer y Ribbentrop, donde se pule y se discute el borrador del protocolo que han planteado los alemanes. Y esa es fundamental. Y no hay excusa para acceder al contenido porque están las actas alemanas completas de lo que se habló allí. Y ahí no hay trampa ni cartón. Las actas son actas oficiales, o sea, actas realizadas por el servicio diplomático alemán para su conocimiento interno, para su manejo interno. No está hecho, no es un manifiesto de propaganda, ni está hecho para el público, no. O sea, es un documento tremendamente fiable. Y hay que destacar ese empeño que Serrano despliega allí, porque
se reconozcan, se les den, obtener una garantía en suma de un compromiso firmado de esas aspiraciones, de que esas aspiraciones territoriales que tiene España y que quiere recibir como premio por entrar en la guerra van a ser reconocidas. Obtiene también unas modificaciones en el punto segundo y tercero y con mucha insistencia le plantea al ministro alemán una solución previamente consensuada con Franco para salvar el escollo de lo que plantean los alemanes y conseguir el objetivo que Franco desea, que son esas garantías de las posesiones sobre la concesión de las posesiones, de las aspiraciones, la culminación de las aspiraciones territoriales que España persigue. Y esa idea no es más que, muy bien, dicen ustedes que si lo ponemos eso en el contenido, esas aspiraciones se reconocen en la letra del protocolo que vamos a suscribir, tiene un riesgo para Francia. Bueno, dejemos eso a un lado. Esas aspiraciones se van a quedar precisadas, concretadas y comprometidas a través de un intercambio epistolar personal entre Franco y Hitler. Y curiosamente, el ministro alemán accede a la petición de Serrano. Con lo cual, esas argumentaciones que a veces encontramos en algunos de los trabajos sosteniendo que no se llegó a un acuerdo porque Hitler se negó a aceptar las aspiraciones territoriales españolas, no se sostiene. En la conversación Franco-Hitler se quedó en el aire, pero en la posterior conversación de los dos ministros se llegó a un acuerdo sobre este intercambio epistolar que es fundamental, absolutamente fundamental, y que Franco se lo tomó muy en serio y que además era una fórmula tremendamente válida desde el punto de vista diplomático. A Serrano y a Franco le acompañaban varios especialistas, varios altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores perfectamente capacitados para dar solvencia a esa cuestión. Y sobre ese aspecto se cierra esa conversación y se deja un protocolo, el protocolo planteado, que a su vez tiene que ser visto por Franco. Se le debe de dar el visto bueno, la aprobación definitiva la debe otorgar Franco. Pero ya hay un bloque de acuerdo importante. Ya no hay tiempo prácticamente para mantener otra entrevista in situ, y entonces Serrano Suñé acuerda con von Ribbentrop que una vez Franco vea cómo se ha planteado el protocolo, pues le va a contestar, pero como no hay tiempo, le dejen un margen para poder discutirlo personalmente y Ribbentrop accede a eso, pero dice que teniendo en cuenta que ellos van a entrevistarse con Petén, además con muy buenas perspectivas, porque en la reunión que han mantenido antes de llegar a Hendaya con Laval, se ha abierto la posibilidad de una colaboración con Francia. Se ha pronunciado ya la palabra colaboración. Entonces, teniendo en cuenta que al día siguiente de la entrevista, al día siguiente de producirse la entrevista de Hendaya, se va a entrevistar con Petén, necesita tener los pies en el suelo respecto a España y saber que ese borrador de protocolo ha sido aceptado por Franco. Y entonces le conmina a que él va a permanecer, dice Ribbentrop, yo voy a permanecer en Hendaya mientras Hitler se traslada a Montoir y necesito tener el visto bueno del protocolo, el visto bueno por parte de Franco, a primera hora del día siguiente. Hay una cena en Hendaya, se produce un cruce de unas conversaciones sin ningún tipo de relevancia. No hay nada más, se ha intentado plantear como una segunda sesión de la conferencia. En realidad fueron conversaciones puramente protocolarias y no hubo más. Pero sí es destacable que había un buen ambiente en aquella cena. O sea, que una vez planteado esa solución del intercambio epistolar como para atender ese reconocimiento explícito a las aspiraciones españolas, el tema se había desbloqueado. Franco regresa de Hendaya, queda en San Sebastián, en el Palacio de Ayete, y se ponen a estudiar el protocolo, pero además no pierden un momento. El día ha sido intensísimo. Han estado en Hendaya un montón de horas. Han llegado a cenar porque se ha retrasado
el asunto, se ha retrasado por la intensa conversación que ha mantenido Serrano Suñer con Ribbentrop, y en lugar de descansar, el tema es tan apremiante, porque lo tienen que presentar por la mañana, que se ponen a trabajar en el protocolo. Pero curiosamente, en lugar de aceptar el protocolo, lo que hacen es una contrarréplica al protocolo, que no es simplemente formular una serie de puntos, unas pequeñas modificaciones, el texto adaptarlo, no. Hacen una réplica de 3 folios, que eso lo sabemos gracias a Jiménez Arnau, que era director de prensa y que le toca hacer de mecanógrafo aquella noche de la réplica española, y donde hay ya otra serie de pretensiones. No solamente quieren modificar el contenido del punto quinto, y que ahora veremos por qué, sino firmar paralelamente a los acuerdos de Hendaya un protocolo económico, o sea, un acuerdo de tipo económico que se firme a la misma vez que el de Hendaya. Bueno, cuando Ribbentrop se entera de que en lugar de darle el visto bueno simplemente los españoles vuelven con una contrapropuesta que deja todavía abierto el asunto cuando él está esperando allí, porque tiene que partir inmediatamente hacia Montoir a mantener la entrevista con Petain, el enfado es monumental. Hay diferentes referencias de miembros del equipo personal de Ribbentrop que hacen alusión a esto. Pero claro, lo que se está planteando era de suma importancia. Con el intercambio epistolar, Franco había conseguido la mitad de su gran objetivo en el salto adelante, que podríamos resumir en esa consigna que le dio a Serrano durante las negociaciones de Berlín: estar dentro, pero no precipitar. Con ese intercambio epistolar, con lo que se planteaba allí, ya tenía las ventajas del estar dentro, reconocidas las aspiraciones territoriales. Pero estaba la segunda parte de la consigna, el no precipitar la entrada de España en la guerra. Y el contenido de ese punto en concreto, sobre el que se centraron, decía que la entrada en la guerra se produciría a petición de Alemania, a instancias de Alemania. O sea, era Alemania la que iba a decidir el momento en que España debía entrar en la guerra, teniendo en cuenta ese periodo de preparación del que hemos hablado antes. Pero esto era inadmisible para Franco. Nosotros no, todo lo que había sido retener en manos españolas la elección del momento de entrar en la guerra era absolutamente fundamental. Se notó durante las conversaciones de Serrano a Berlín. Hubo instrucciones al respecto de manera muy precisa y muy taxativa. Y ahora poco menos, si se firmaba el contenido del protocolo como estaba, España iba a entrar en la guerra muy bien, nos iba a conceder una ayuda económica, iban a conceder una ayuda militar, nos iban a dar un plazo. Perfecto, pero iba a ser a instancias de Alemania. Alemania iba a elegir el momento, no España. Y ese era un punto que Franco no estaba dispuesto a renunciar. Y entonces logró que se cambiara la letra del protocolo, y en lugar de que la entrada en la guerra se recogiese que iba a ser a instancias de Alemania, se recogiese que ese momento sería elegido, y creo que estoy citando literalmente, de común acuerdo entre las 3 potencias firmantes. Porque no solamente ese protocolo lo iba a firmar Alemania, lo iba a firmar también Italia. Iba a ser un protocolo tripartito. Y entonces, al introducir esa modificación, que curiosamente los alemanes aceptan, eso esencialmente lo que ponía en manos de Franco era la capacidad de elegir el momento de entrar en la guerra. O sea, las ventajas de estar dentro, pero no precipitar ni un minuto la entrada en la guerra. Ya Mussolini le había aconsejado un tanto en ese sentido. Hay nuevos intentos de obtener esa garantía, a pesar de que ya se había planteado lo del intercambio epistolar. Es curioso, pero no cesaron los intentos de obtener por escrito, de no salir de allí sin que el protocolo lo reflejase de alguna manera. Y no solamente se intentaron introducir modificaciones que fueron rechazadas por los alemanes, sino que se llegó a plantear la redacción de un protocolo adicional al protocolo. O sea, ya era rizar el rizo. Esa fórmula tampoco fue aceptada, y la letra del protocolo quedó prácticamente definida, salvo unas pequeñas modificaciones
que luego introduciría Italia para que se contemplase sus intereses también en la letra del protocolo. Pero básicamente el documento que salió de allí, el primero de los puntos era un planteamiento genérico, pero el segundo y el tercero decía que España, mediante ese documento, se adhería al pacto tripartito. Pacto tripartito, Italia, Alemania, Japón. Pacto tripartito es la alianza militar. Y el siguiente de los puntos, el tercero, es donde se afirmaba que mediante ese documento también España se adhería al contenido del llamado Pacto de Acero, pacto que firman Alemania e Italia en la primavera de 1939. O sea, es el engranaje diplomático de España en la alianza del eje, en la alianza militar del eje. Luego hay pues, el reconocimiento de esa ayuda económica, de esa ayuda militar, de los plazos y de la entrada en la guerra de común acuerdo entre las tres potencias. Ese documento que se ha dicho que en primer lugar se negó su existencia. En segundo lugar, se dijo que bueno, era un documento sin importancia, que era una cosa genérica. No. Ese documento es la entrada en la alianza militar del eje por parte de España, la adhesión al tripartito y al pacto de acero. Pero además es que ese documento fue de tal importancia que hubo toda una maniobra importante en los últimos meses del conflicto, intentando recuperar documentalmente las pruebas de la existencia de ese documento. Ese documento solamente se conserva una copia de un traductor italiano, pero esa copia fue retenida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sirvió de base para la condena que la ONU planteó contra España al final de la guerra, cuyo efecto y los efectos que tuvo ese aislamiento internacional de España después de la guerra pues se han prolongado prácticamente hasta los años 80. O sea, ese documento que no tiene importancia, pero que hablaba de la incorporación de España a la alianza militar del eje y de la próxima entrada y del compromiso de entrar en la guerra con esa salvedad de común acuerdo entre las tres potencias. Y es ese marco que establece el protocolo secreto de Hendaya el que ayuda a explicar, por ejemplo, lo que fue el envío de la División Azul. Se ha explicado muchísimas cosas, un día quizás nos podamos extender un poco más. Las operaciones de la décima más, que algún día hablaremos también en el marco de Armada Cantabria, la presencia de marinos españoles en la Armada alemana, el armamento que se proporcionó a España en el programa BAR y muchísimas cosas que parecen inexplicables y que no tendrían sentido en otro contexto que no fuera el que se planteó en este documento. Franco, en cierta forma, había obtenido lo que quería. Y Hitler también. Para Hitler se abría una perspectiva tremenda. Francia se mostraba abierta a colaborar. España había dado su anuencia a una próxima entrada de España en la guerra y se había incorporado a la alianza militar del eje. El tripartito, como he dicho, se estaba reforzando con la incorporación de otros países. Y esa garantía epistolar en la que se basaba todo este montaje se tomaba por parte de Franco tan en serio, era tan importante y es una buena prueba de que era realmente la clave sobre la que se pudo construir el acuerdo tan negado tantas veces de Hendaya, que apenas 7 días después de celebrarse la conferencia, Franco envía una carta a Hitler. En el contenido de esa carta se reflejan las aspiraciones territoriales, la carta importantísima, al tiempo que le envía ese mismo día una carta a Mussolini informándole del acuerdo que ha llegado. Y Hitler culmina todo esto, va a culminar todo esto pues informando al aliado italiano, pero en medio de una enorme sorpresa, porque mientras estaban ya prácticamente viajando desde
desde Francia hacia Alemania, se entera de la entrada de las tropas italianas en Grecia. Se estaba esperando pacificar, solucionar el tema occidental antes de la posible apertura del frente del Este, y resulta que Italia, de cierta manera motivada gran parte por razones de prestigio, por no ser el aliado, digamos, pobre, entre comillas, el aliado menor dentro de la Alianza del Eje, se embarca en una aventura en Grecia que descoloca y pone a Alemania al riesgo de un avispero en los Balcanes, que ya veremos cómo se desarrolló la cosa en el 41. Y bueno, de momento, tan sorprendido se queda que ese viaje de retorno, en lugar de ir directamente hacia Berlín o hacia Westergarten, decide pasar por Florencia y reunirse con Mussolini. Y allí, pues, se entera de los pormenores de la intervención en Grecia, pero dentro del contexto en el que estamos, es donde le informa a Mussolini del acuerdo que se ha llegado en Hendaya. Ese diálogo de sordos en Hendaya no fue un diálogo de sordos, fue un choque entre dos fuertes personalidades y entre la defensa de unos intereses que se jugaron como se juegan las grandes partidas de los intereses de Estado. Cuando se dice en Hendaya es que no se firmó nada, a veces se escucha. Bueno, es una verdad media. Es cierto, el protocolo llamado de Hendaya, porque se negoció en Hendaya y se decidió en Hendaya, no se firmó en Hendaya. Se firmaría poco después. Se tenía planteado en principio, y si aquí vamos a hacer una firma en secreto, recordemos que todo esto era en secreto, esto no podía traducirse nada, hasta el momento preciso en que España entrase en la guerra. Ese protocolo se iba a mantener completamente secreto. Eso forma parte del mágico trasfondo, del interesante, del apasionante trasfondo de este documento, del protocolo secreto, que también es para dar una conferencia nada más del protocolo secreto. Se iba a hacer una reunión entre los tres ministros, la cuestión de concertar las citas, poner de acuerdo las agendas y llevarlo a efecto. Pero da la casualidad de había unos problemas de agenda por parte de Serrano, pero también había la ocasión con una reunión que tenían pendiente Ribbentrop y Chiano en Schönhof, que esto está en los Sudetes, un palacete de los Sudetes, iban a reunirse allí y iban a aprovechar allí para firmar sus respectivas copias del protocolo. Esas copias fueron luego remitidas a Madrid. Se hizo obviamente en 3 copias para conservarlo en las cancillerías de cada uno de los países firmantes. Las copias que se firmaron, las 3 copias que se firmaron por parte de Ribbentrop y Chiano en Schönhof, fueron remitidas a Madrid y en correo secretísimo particular de la secretaria de Serrano fueron devueltas a Berlín con la firma de Serrano. ¿Por qué sabemos que Serrano lo firmó? Porque hay un inestimable telegrama que remite el embajador alemán en Madrid, Eberhard von Storer, el gigante que ocupaba la sede de la embajada, que estuvo presente en la firma, y cuando se produce esa firma, él notifica a Berlín: acabo de estar en el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el ministro Serrano acaba de firmar las copias del protocolo. La firma se hizo el 11 de noviembre de 1940. Y ese documento que se acababa de firmar, que para algunos no tenía tanta significación, no tenía importancia, no tenía trascendencia, era una cosa como un juego, pues la importancia se la da un hecho incontestable, que es que horas después, el día 12 de noviembre de 1940, o sea, solo unas horas después de haberse producido la firma de las 3 copias por parte de Serrano Suñer, Hitler cursa la Directriz 18, que es la que pone en marcha la Operación Félix. Una operación que, según todos los estudios realizados por el Estado Mayor alemán, era imposible de hacer sin la participación de España, sin el concurso de España, en suma, sin que España entrase en la guerra. Es una decisión militar que, como todo el mundo puede imaginar, ni se toma a la ligera, ni se toma sin los pies en el suelo, ni se toma
de una forma gratuita, pensando en una esperanza vana o en una situación que no se ha concretado. La situación diplomáticamente se había concretado y ahora se tomaban las decisiones militares. Pero hay otro detalle también que ayuda a precisar la importancia de lo que se acababa de decidir en Hendaya y, y que aporta la idea de cómo todo estaba prácticamente tramado, pues un par de días después de que terminase la conferencia, y que lo demás, desde el 23 de octubre de 1940 que se celebró la conferencia, hasta la firma del protocolo tripartito secreto de Hendaya, que se produce el 11 de noviembre, pues hubo pues una serie de movimientos de tipo técnico para llevar a cabo esa firma, pero que todo estaba decidido en su momento. Y es otro detalle en la que también nos echa un cable tremendo esa documentación militar tan despreciada, tan injustamente despreciada en tantas ocasiones, y que en este caso, de tantas ambigüedades, de tantos claroscuros y de tanta deformación interesada de los hechos, viene a echar una mano inestimable. Y es que 2 días después de terminar la conferencia de Hendaya, el 25 de octubre de 1940, Gerhard Halder, el jefe del Estado Mayor del ejército alemán, donde se había fraguado la Operación Félix, donde se había determinado qué tipo de maniobra táctica había que hacer para tomar Gibraltar, dónde estaba la participación de España, cuáles eran los planes precisos para tomar la fortaleza, qué unidades iban a integrar el cuerpo expedicionario que iba a realizar, a efectuar la operación, que sabía, a través del cual se había engranado toda la gran parte de la colaboración, 90% de la colaboración con las instancias militares españolas, siempre con el inestimable concurso de Canarias y del Servicio de Información del Alto Mando Estratégico. Pues bien, el general Halder, después de conocer los entresijos de lo decidido en Hendaya, que lo conoce por el oficial que el Estado Mayor del Ejército tenía agregado en el cuartel general de Hitler, por un lado, y por otro, porque formando parte de la comisión alemana estaba su superior, el jefe del ejército, el recién ascendido mariscal von Brauchitsch. Bueno, pues después de saber lo que se había hablado y a qué conclusiones se habían llegado y qué perspectivas había, aún antes de haberse firmado técnicamente, haberse procedido a la firma de ese protocolo secreto de Hendaya, decretó la movilización de los efectivos que iban a integrar el cuerpo expedicionario destinado a tomar Gibraltar. Y no era ninguna broma. Nada más que el despliegue artillero iba a suponer el sacar de la muralla del Atlántico y de un sinfín de destinos por toda Francia a una masa artillera ingente. La movilización iba a afectar a más de 200.000 hombres. O sea, estamos hablando de un procedimiento militar de gran envergadura que se pone en marcha 2 días después de llevarse a cabo la entrevista de Hendaya, y que no tendría ningún sentido si en Hendaya hubiese habido un diálogo de sordos, no se hubiese llevado a ningún acuerdo y no hubiese habido una perspectiva, porque la única razón de ser de esa orden de Halder era empezar el adiestramiento especializado para tomar Gibraltar, que se iba a desarrollar en unas zonas concretas de Francia. Y no me quiero extender porque tenemos una intervención dedicada precisamente a la operación de Gibraltar. No tendría, como digo, ningún sentido la orden de Halder si no hubiese habido esa seguridad de ese compromiso por parte de España que luego firmaría Serrano. Así que ese protocolo supuestamente sin valor, supuestamente vago, supuestamente sin compromiso, pues traía una serie de cosas detrás que nos dicen absolutamente todo lo contrario. ¿Dónde nos deja todo esto? Pues ante la antesala de otro episodio absolutamente espectacular, absolutamente apasionante, digno de un thriller. Entonces, ¿qué ocurrió? Si todo estaba discurriendo de esta manera, ¿por qué no se efectuó la Operación Félix? ¿Por qué España no entró en la guerra? Eso supongo que nos viene perfectamente para mover el interés hacia una próxima intervención, gracias
a la amabilidad de Armada Cantabria, que me permite pues, compartir con todos los interesados pues, estos capítulos absolutamente apasionantes de la historia de España. Muchas gracias, Alfonso, por tu charla tan didáctica, descriptiva y a la vez amena. Después de oírte sabemos que a partir de esa firma la suerte estaba echada, pero el destino muy caprichoso. Y las consecuencias de esa firma, la historia las dejó escritas de la forma y manera que, como bien acabas de decir, nos describirás en nuestro próximo encuentro. Por lo tanto, hasta ese momento, solamente darte las gracias, un abrazo y hasta muy pronto. Reiteraros las gracias, sobre todo por haberme dado la oportunidad de compartir con un auditorio especializado y de altura como es el de Armada Cantabria, desatar ese nudo gordiano de Hendaya. Pues nada, solamente eso, que todo el interés despertado hoy, en el próximo encuentro lo vamos a aclarar definitivamente. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta entonces.